Como muchos de ustedes saben, hace unos años atrás yo padecí de cáncer y una de las cosas que me ayudó en aquel momento fue el tema de la alimentación, sin saber que eso me estaba ayudando. Hoy tengo aquí una invitada súper especial, que ella lo pasó mucho peor que yo, con diferencia, y creo que por eso se enfocó tanto en este tema del que nos va a hablar hoy. Comenzamos. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Hoy me encuentro súper bien acompañada, como siempre, en esta oportunidad de la doctora Carla Méndez Lossi, doctora en biología molecular, experta en epigenética y nutrición antiinflamatoria basada en plantas. Ella es speaker, mentora y autora del libro Despídete del dolor, donde combina su experiencia científica y personal como sobreviviente de cáncer de mama para inspirar a mujeres a recuperar su bienestar. Actualmente dirige programas educativos que promueven un enfoque holístico de la salud mediante un cambio de alimentación y estilo de vida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy autora de los bestsellers Eres Intuición Irreditable. Y bueno, hoy voy a estar hablando con Carla. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bea. Estoy emocionada de poder hablar contigo, de poder enviar este mensaje y agradecida con el universo de estar viva, básicamente. Claro que sí, te entiendo perfectamente. Creo que las personas que hemos pasado por eso, de alguna manera, como dicen por ahí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y entonces cuando tú te das cuenta que la vida se te pudo haber ido en un instante, luego cada minuto más, creo que lo valoras distinto, ¿no? Se vuelve sagrado cada momento, la comida que comes, el sol que ves, los zapatos que te pones, cuando duermes. Cada momento de tu vida se vuelve sagrado porque literalmente estás viviendo el momento presente. Y la enfermedad, de hecho, cualquiera sea, se llame cáncer, se llame artritis o fibromialgia, te trae ese mensaje de vida, no te trae el mensaje de muerte, te trae el mensaje de vive ahora el momento presente. Sí. Y también de alguna manera es una forma que el cuerpo tiene de decirte, mira, hay algo que no estás haciendo como deberías, no estás como en tu mejor versión. Entonces yo te voy a mandar este llamado de atención como para que tú te pongas pilas y tú veas a ver qué tienes que cambiar. ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente. Vivimos desconectados de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras necesidades, y la única forma que tiene el cuerpo de decirte algo es a través de los síntomas. Pero como tampoco sabemos identificar los síntomas y le tenemos miedo, entonces se nos hace difícil en la cultura actual superar una enfermedad, unos síntomas. Y el síntoma es un mensaje de amor. Fíjate, es completamente lo contrario a lo que nos han enseñado al día de hoy, que el síntoma es algo que se debe evitar, que es algo malo, y es todo lo contrario, es un mensaje de amor de tu cuerpo que te ama, que te dice, hey, quiero sanar, quiero estar bien, préstame atención. Exacto. Por eso yo siempre recomiendo, desde mi experiencia, las personas que tienen cáncer o cualquier enfermedad, cuando dicen, voy a luchar contra esto, no luches contra eso, más bien míralo como un amigo que te vino a traer un mensaje y, dile y pregúntale qué me viniste a decir. Luchar, Totalmente. Fíjate, es que la lucha incluso ya suena como algo malo, ya suena sí, como algo difícil. eso. Y es la enfermedad o el cáncer o la esclerosis múltiple me vino a acompañar, me vino a hacer el camino, me vino, es mi maestro. Su maestro. Bueno, y tú que eres doctora en epigenética y sabes perfectamente que además ponerte en la mente la lucha hace que generes una cantidad de bioquímica que justamente lo que va a hacer es que la enfermedad aumente y se acelere, ¿cierto? Completamente. El pensamiento se traduce en una acción y una respuesta bioquímica en el cuerpo. Si tú estás luchando con estrés, con ansiedad, lo que sea que sean emociones de vibración baja, tu cuerpo va a estar inflamado todo el tiempo. Aunque la inflamación es buena si necesitas sobrevivir, pero un periodo de tiempo pequeño, no durante años. Así es. Bueno, me gustaría que me contases un poquito qué fue lo que viviste. Cuando comencé este episodio dije que lo que tú viviste fue más fuerte que lo que viví yo con diferencia por las cosas que te he escuchado decir. Te he escuchado decir cosas y he visto fotografías tuyas que digo, ok, eso yo no lo viví. Eso a mí no me pasó. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con el cáncer.
Bueno, yo me gustaría comenzar diciendo que empatizo con cualquier situación de alguien que haya pasado por el cáncer o cualquier otra enfermedad fuerte. Para todos es un camino fuerte. Yo a veces creemos que nos comparamos que alguien está peor que nosotros, pero para nosotros es tal vez el peor escenario, aunque hayan otros peores escenarios. Tienes razón. En mi caso particular, cuando yo me detecté un bulto en el pecho y uno de los grandes desafíos cuando yo tuve 30 años fue hacer que los médicos me creyeran que eso podía no ser algo bueno. Es decir, yo voy al médico y te dicen, tú tienes 30 años, no creemos que sea un tumor, no creemos que sea algo maligno, tú tranquila. Pero como dices tú en tus libros, hay un tema de la intuición que uno tiene que seguir adelante, ¿ok? Y tienes que llegar hasta el último momento. Y eso me llevó a ir a 5 médicos. Hasta el último, el quinto, fue el que dijo, no te creo, pero vamos a hacer el examen, ¿ok? Y cuando se hizo el examen, hubo el diagnóstico de ese cáncer de mama triple positivo. ¿Ok? Y ahí es donde tú dices, ok, mi intuición me llevó a que yo tuviese el diagnóstico, ¿ok? Y ya a partir de allí, cuando tú tienes un nombre y cuando sabes qué es, tú le empiezas a dar todas las herramientas para poder sanar. En ese momento yo lo único que conocía, ¿ok? Lo que me decía mi intuición, mi formación científica era hacer los tratamientos convencionales contra el cáncer, los que te da la medicina moderna. Entonces yo pasé la cirugía, pasé quimioterapia, pasé radioterapia, pasé inmunoterapia y pasé la terapia hormonal. Cada una de esas terapias se fue llevando parte de mi vitalidad y mi vida, básicamente, porque son terapias altamente tóxicas. De hecho, al día de hoy, todas esas terapias se saben que son carcinogénicas también. Tanto la quimioterapia como la radio, como todas las coadyuvantes que tienen los medicamentos que te pones, son carcinogénicos. Yo en ese momento, vea, yo no lo sabía, pero haciendo la reflexión años hacia atrás, yo me di cuenta que yo tengo una mutación en mi hígado que hace que no pueda sacar las toxinas tan rápido como entran. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que mi cuerpo, aunque yo estaba mentalizada, como tú lo pones en el libro, esto va a funcionar, vamos a ir hacia adelante, la biología de mi cuerpo no pudo más frente a la toxicidad. Hay una cosa es la creencia y otra cosa es que también vayas acorde a tu biología. Mi cuerpo no pudo más y quedé literalmente en cama, me fui apagando, dejé de mover las manos, no podía casi caminar, ya me tenían que hacer muchísimas cosas. Y ahí es donde yo le digo al médico, mira, si esto es así, yo no puedo continuar el tratamiento, yo quiero vivir. Entonces me cambiaron la medicación y yo pasé de tener un dolor 10 de 10, yo tenía artritis en ese momento, tenía migrañas, tenía fatiga crónica, niebla mental. La quimioterapia me había dejado con deterioro cognitivo. Muchas personas tienen deterioro cognitivo. Eso quiere decir que yo no podía recordar cosas ni en el corto plazo ni memorias del pasado, ¿ok? Mi cerebro estaba completamente desconectado. Wow. Y aunque uno quisiera meditar, vea, si tu cerebro no funciona, no puedes meditar, ¿ok? Sí. Porque era un cerebro completamente tóxico de todas las cosas y medicamentos que me habían puesto. Entonces, bueno, yo con ese dolor crónico, literalmente no solamente era el dolor crónico, sino que yo había perdido las huellas dactilares, yo tenía todo el sistema digestivo destrozado, los medicamentos antidolor también hacía que mi estómago no funcionara, todo mi sistema digestivo a nivel de evacuaciones también, microbiota también, y tantos síntomas de decir ataques de pánico también que empiezas a tener, insomnio, que ya sabemos que cuando dormimos es cuando el cerebro se repara y que tú hablas mucho del tema de la glándula pineal, que hablas mucho de las calcificaciones, todo este tipo de cosas, pues ni siquiera alguien que duerme puede repararse tampoco. Entonces, ¿cómo el tratamiento convencional me llevó a estar en un estado peor y más crítico en mi proceso de sanación? Y eso, vea, yo lo acepté. Lo acepté porque pensaba que era la moneda que tenía que pagar en su momento para poder estar viva. Decía, bueno, el dolor es la moneda y yo no sabía en ese momento que tanto el cáncer o el dolor o todos los síntomas eran un mensajero de amor a mi cuerpo. No lo sabía, no lo podía haber entendido. Hasta que tú dices un día, ¿sabes qué? Toqué fondo, no me aguanto más. No me aguanto más esta persona, no me aguanto más esta imagen de mí que literalmente piensas que te vas a morir y quieres morirte, ¿ok? Quieres morirte porque eso no era vivir. Sí. Y como dices tú, bueno, me pongo yo, me empiezo a manifestar, me empiezo a decir, yo quiero estar sana. ¿Qué puedo hacer? No lo sé.
Acepto que no lo sé, pero quiero algo diferente. Y cuando uno se abre al mundo, pues empiezan a traerte las cosas a ti, ¿no? Pero básicamente para las personas que quieren entender lo que es el camino, hay que entender que el dolor es un mensajero, pero yo tenía dolor crónico, migrañas, fatiga crónica, sistema digestivo mal, la piel mal, había perdido las huellas dactilares, tenía osteopenia, estaba casi entrando a la osteoporosis, ¿ok? Mis ojos también no veían bien en ese momento, tenía fatiga, niebla mental y tenía muchos otros síntomas, tanto psicológicos, mentales y físicos, que hacían de mí una mujer de 31 años como si fuese de 90. Pero hay personas de 90 años que tienen mejor salud que la que yo tenía a mis 31, ¿eh? Totalmente. En ese momento de tu vida que estabas sin trabajar, estabas en tu casa, ¿qué estabas haciendo? De hecho, yo creo que eso ha sido el peor, literalmente el momento de mi vida donde yo tuve que reinventarme completamente porque en el momento que viene la enfermedad, yo no estaba trabajando, no tenía ahorros, me había recién mudado a una ciudad nueva donde no tenía ni siquiera amigos, no tenía nada, no tenía amigos, no tenía un sitio donde ir, no tenía nada. Y básicamente era yo donde tuve que hacer sí o sí mirar hacia adentro. Wow. Tuve que mirar hacia adentro Fuerte. sí o sí. Qué fuerte, Dios mío. Muy, Y muy me tuve fuerte. que, y me tuve que reconstruir. Y esa Carla de hace unos 7, 6 años es completamente diferente a la que entró allí, porque es que tuve que hacerlo de cero, sí o sí. Si yo hubiese estado en la ciudad anterior, tal vez esta Carla que está ahora no existiera. Sí. A veces uno, mira, le da una gastroenteritis en la casa, una gripe, y estás en la cama solo y sientes como, Dios mío. Ahora yo le pido a las personas que están escuchando, imagínense todo esto, una persona que incluso se le empiezan a olvidar las cosas, que no tiene capacidad de concentración, estar sola. Lo que pasaste fue algo realmente muy, muy fuerte. Entonces tú pides como esta ayuda, esta iluminación, por decirlo de alguna manera, el muéstrame el camino y qué ocurre. Bueno, cuando muestro el camino, muéstrame el camino, en los pocos momentos donde yo tenía de lucidez, tal cual, de donde yo podía conectar puntos, yo soy científica y dije, voy a empezar a leer algún artículo científico, iba muy lento, pero yo entraba en la base de datos científicos, decía, bueno, algo me va a venir, voy a leer, voy a sacar alguna conclusión. A través de las redes sociales también pedí al universo de que me enviara algo. Y es donde yo digo que las redes sociales me salvaron la vida y por eso yo doy tanto en las redes sociales también, porque también cuando pedí me dieron, ¿ok? Entonces me empecé a escuchar testimonios de personas donde decían, mi cuerpo está tóxico, el cuerpo está tóxico y hay formas de sacar esa toxicidad. Gracias a comer más alimentos vivos, gracias a tener la sumoterapia, por ejemplo, gracias a traer más vegetales y más frutas. Y en ese momento te imaginarás que yo sin trabajo, sin ahorros ni nada, hay muchos tratamientos, muchos terapeutas, pero el único que yo podía tener acceso era el más básico, era el empezar a comer frutas y vegetales. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que perder. Lo único que puedo perder es el dolor, lo único que puedo perder es lo que sea. Y yo decidí creer y confiar. Hizo clic. Empecé a ver que había que desintoxicar el hígado, empecé a ver que el cerebro también estaba deshidratado, por ejemplo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a aplicar la sumoterapia, voy a poner la fruta, voy a poner los vegetales, que de hecho tienen una vibración energética completamente diferente a la comida procesada o a la comida cocinada o incluso a los productos animales. Bueno, y en 10 días mi dolor crónico del cuerpo se fue a un 80% en 10 días. ¿Qué asumo yo? ¿Qué asumo yo? Que la alimentación me lleva a un sitio, pero también la mente me lleva a un sitio, porque yo también estaba enfocada en que eso también funcionara. Entonces, cuando pasaron esos 10 días, yo me había planteado unas 2 semanas de probar a ver qué salía. ¿Sabes qué, Vea? Yo dije, este es el camino. Este es el camino y dije, no voy a volver atrás. Pero tampoco me exigí y me dije, ¿sabes qué? Vamos a ir pasito a pasito. ¿Y qué tal si ahora pruebo un mes más? Y si yo pruebo otro mes más y otro mes más, y eso se han convertido en 6 años de ese cambio de alimentación donde no he vuelto atrás, sino que he evolucionado, me he convertido en la propia maestra, sanando mi cuerpo y también diciéndoselo a otras personas. Exactamente.
¿Cómo comías antes de eso? ¿Por qué te lo pregunto? Te lo pregunto porque a veces creemos que estamos comiendo bien porque nos enseñaron que comer variado es comer bien. De hecho, cuando gente mayor ve la manera como yo educo a mis hijos para que coman, dicen, no, no, tú lo estás enseñando mal, los niños tienen que comer de todo. No, porque, y le pongo el ejemplo de las drogas, ¿sabes? Es como si hay que probar de todo, un cigarrito, un porrito, vamos a probar de todo. Entonces, no hay que probar de todo ni comer de todo. Ese variado está un poquito confundido en nuestra mente. Entonces, ¿cómo comías tú antes? Bien. Literalmente comiendo de todo, ¿ok? En tu mente Básicamente, bien, ¿no? En tu mente estabas comiendo bien. exacto. Y de hecho, cuando yo hice la primera consulta con la oncóloga en su momento, y yo llevaba una alimentación, digamos, muy consciente, donde sabías que los procesados tenían que evitarse, el consumo de azúcar tenía que reducirse al mínimo, yo no consumía azúcar de vez en cuando, ¿ok? Los aceites eran los mejores de calidad en casa, yo comía frutas, yo comía vegetales todos los días, ¿ok? Pero ella me dice, no, la alimentación no tiene nada que ver con la reparación del cuerpo, no tiene nada que ver con el cáncer. Y me decía, bueno, si tú te quieres comer un filete con patatas fritas, tú te lo comes. O sea, si tú te quieres tomar esa copa de vino, te la comes. Pero ¿qué pasa? Que yo logré entender que mi biología y la biología de cada persona puede inducir a un estado de enfermedad dependiendo de la alimentación. Y eso solamente tiene que ver con el grado de toxicidad dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el tipo de alimentación normal y saludable que puedes comer de todo, eso solamente funciona para una persona que no tiene tóxicos en el cuerpo, que no tiene tantas infecciones de virus, de parásitos, de bacterias, que no tiene tantos desafíos emocionales. Allí esa persona va a prosperar con eso porque no necesita, digamos, tanta especialización de cosas sanadoras, sino que puede tolerar inflamación. Y de Claro. hecho, eso lo hablo ahora, lo hablo siempre a menudo con mis asesoradas, con mis clientes en las redes sociales, que hay escaleras de alimentación. Y hay personas con nada más de dejar los procesados, ya tiene una salud maravillosa. Pero ¿qué pasa si tú estás contaminado de todo lo que sea, hasta del maquillaje que nos ponemos o del tinte que se pone en el cabello o de las emociones o del agua que no es de calidad, que tienes que dar un salto y tienes que eliminar alimentos que generen inflamación? Y es donde tienes que eliminar, por ejemplo, las carnes o el huevo o los lácteos, por ejemplo. Y tienes que eliminar las harinas. Y hay personas allí que mejoran y dicen, Carla, mejor, mucho mejor. Pero dependiendo si todavía estamos más contaminadas, tenemos que seguir dando saltos. Entonces, eso fue lo que yo entendí, que mi cuerpo estaba tan tóxico, tanto por las cosas previas del cáncer, como por los tratamientos contra el cáncer convencionales, que yo no podía seguir una alimentación básica y tradicional, donde es omnívora, donde se come pollo, pescado, huevos, donde se come cereales, donde se come vegetales de cierta manera. Entonces, sí, yo me comía mi yogur, sí, yo de vez en cuando me tomaba un vino, porque te decían que el resveratrol también, que era buenísimo, sí, yo de vez en cuando me comía una carne, un pollo, un pescado, claro, me comía mis vegetales, de repente me comía un pan de la panadería o un croissant, pero yo llevaba una alimentación buena y mi oncóloga me dijo que llevaba una alimentación buena. Ahora, no es lo mismo llevar una alimentación buena para cada persona, porque esa bioindividualidad de la toxicidad que tienes dentro va a variar el tipo de alimentación que necesitas. Ok, lo entiendo. Vale. Yo de alguna manera también pasé como por entender eso, ¿no? Es decir, y me parece muy importante lo que dijiste de los desafíos que tengas en tu vida a nivel emocional, porque las emociones intoxican. Entonces, Totalmente. hay gente que está escuchando que de pronto piensa, ah, bueno, me intoxica calentar la comida en el microondas. No, no, te intoxican muchas otras cosas, las emociones intoxican, y por eso hay gente que llega a sus 90, 100 años comiendo carne y tomando vino como si nada y luego otra que de los 30 no pasamos si no cambiamos la alimentación. Yo, por También. ejemplo, cuando tuve cáncer, a mí la alimentación me ayudó mucho sin saber que me estaba ayudando. Es decir, yo me enfoqué mucho en el tema mental, que es lo que hablo en mi libro Hereditable, y yo años después me di cuenta que yo me estaba alimentando bien, de casualidad. ¿Por qué de Ujú. casualidad? Porque yo en ese momento tenía una pareja que tenía sobrepeso y el médico a él le dijo, si tú, mi pareja tenía por ahí 28 años, si tú no paras de comer esto, y empiezas a comer, le dijo así, vegetales verdes y rojos, es lo que tú vas a comer,
Fruta y ya. Y si tú no haces eso, tú no llegas a los 30. Y yo como vivía con él, yo decía, bueno, mi manera de apoyarlo es comer lo mismo que come él. Entonces yo estaba teniendo una alimentación anticancerígena sin yo saberlo. Y cuando entonces a mí me da cáncer, yo ya estaba ahí. Y luego estaba ahí, pero no lograba nada. Mm, Porque mi mentalidad, que esto tú haces mucho énfasis, no estaba acorde con creer que yo me podía sanar. Entonces me pasó 2 años en tratamiento, a pesar de que comía bien, mm. pero entonces cuando ya yo descubro el tema de la mentalidad, tú fuiste como al revés. Tú dijiste primero la comida y luego tengo que meterle mentalidad. Yo fui primero una cosa. Entonces, bueno, no, yo también, pero digamos que sí, no, al revés creo. Entonces, Donde pusiste la intención fue exacto. en la parte consciente de tu mentalidad. Exactamente. Entonces ahí fue cuando donde vino plum, la explosión, como que el cuerpo reaccionó. Ahora sí, me metiste mentalidad, me metiste buena alimentación, vamos para adelante. Pero sí pienso, o sea, me parece muy importante eso, que no solo nos intoxica lo que comemos, nos intoxica mucho lo que pensamos, porque así como lo que comemos genera una bioquímica, lo que pensamos también. Completamente, Bea. Y lo que quiero decir en lo que estabas diciendo anteriormente es que yo tuve que haber pasado sí o sí por la alimentación porque mi cuerpo estaba tan deshidratado y tan desnutrido que aunque yo quisiera pensar o querer poner la intención emocional y mental, había un bloqueo bioquímico real para que mis órganos funcionaran de la forma correcta. ¿Ok? Claro. Entonces, para mí, lo más ideal fue comenzar con un proceso de hidratación, comenzar con un proceso de eliminación de toxinas, tal que mi cerebro volviera a funcionar de la forma correcta. Cuando yo dejé de tener niebla mental, yo dije, wow, ahora puedo volver a pensar, ahora la meditación sí tiene sentido, ahora estoy conectando puntos de nuevo, porque era como tener un cerebro completamente loco, donde nada tenía sentido, ¿ok? Y eso para mí fue realmente muy caótico y daba miedo también pensar de esa manera o no poder recordar nombres o no poder recordar cosas. De hecho, al día de hoy yo sigo haciendo ejercicios cognitivos para recuperar lo que fue ese deterioro cognitivo. Y estoy muchísimo mejor 6 años hacia adelante, pero también tengo que ejercitar. Como para estar fuerte en el gimnasio, el cerebro también se tiene que ejercitar. Y en ese sentido, cuando yo empecé a hacer el tema de las emociones, vea, fue muy, muy interesante porque cuando ya yo me había sanado muchísimo, yo tenía un dolor muy específico donde me hicieron la cirugía y la radioterapia. Tenía todavía mucha fibrosis, tenía muchísima tensión muscular. Y cuando yo empecé a avanzar en mis protocolos de contacto emocional, de la sanación, de las emociones, yo primero me di cuenta que el cáncer vino como una estrategia para morirme. Yo cuando identifiqué que nuestros pensamientos y nuestros traumas pueden venir desde muy pequeños, logré hacer una regresión yo misma, haciendo el ejercicio de que cuando mi abuelo, que era como mi padre en ese momento, con 4 años, se muere, yo pasé durante los próximos 10 años con una depresión que no sabía que era una depresión, pensando todos los días, quiero morirme, para ir con mi abuelo, ¿ok? Ah, Y eso se quedó anclado en mi cuerpo, se quedó anclado y lo sé ahora. Cuando yo logré identificar que la vida con 30 años me dijo, ¿sabes qué? Esa petición que tú me estabas diciendo cuando eras niña, tienes la oportunidad de morirte ya o tienes la decisión de vivir como tú quieras. Yo decidí vivir. Y cuando hago esa conexión también con el dolor que yo tenía en la mama, porque de hecho a nivel energético ahora te dice que si es la mama izquierda es la parte materna, si es la mamá derecha, cada uno, ¿no? Y de hecho la parte derecha es la parte masculina, ¿ok? Conecté con esa muerte de mi abuelo, conecté con ese padre que se había ido y lo sané. Y eso fue una meditación de unas 3 horas, viendo hacia adentro, respirando, conectando con la emoción, llorando de nuevo. En las próximas 2 semanas, el dolor había bajado 50% en esa musculatura. Y la fibrosis a partir de allí, bajando, 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 bajando. ¿Eso quiere decir? Que yo abrí mi órgano a la sanación. Porque tú puedes comer maravilloso, pero si tú tienes tensión, no entra alimento, no entra líquido, no entra vitamina, no entra enzima, no entra nada. Cuando tú liberas esa tensión,
todo puede entrar y tu sistema inmune puede sanar ahora. Fíjate lo poderoso que es. Vea y a partir de allí yo me he dado cuenta de cosas maravillosas. Dolores de garganta que se pueden ir en 10 minutos. Dolores de estómago que se pueden ir en 15. Problemas de regla que se pueden ir literalmente de una noche para el otro. ¿Ok? Pensamientos limitantes, miedo. Yo aquí les digo que la siguiente frontera de la biología es la mente. Estoy totalmente de acuerdo. La mente y de alguna manera la espiritualidad, porque todo eso está junto, siempre lo queremos separar, pero Es lo mismo. separarlo es limitarnos por completo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y como alguien científico que soy, que es una persona que soy muy lógica, la vida me ha llevado a entender que nosotros, lo leí en un libro ayer en la noche, cuando vino lo que fue el método científico de René Descartes. Allí se separó lo que era el cuerpo de la mente y de la espiritualidad. Y ahora lo que estamos entendiendo es que jamás podemos vivir separados. Jamás. La energía de la comida, del sol, de la otra persona que tú llamas vitamina. Porque de repente uno entra en contacto con una persona que es maravillosa y tú sales sonriendo. Pero de repente te unes con alguien que lleva un peso encima y te roba la energía. ¿Ok? Totalmente. Entonces, la mente, incluso, sea lo que sea que uno haga, tú tienes que creer ya el día de hoy que eso ocurrió, que te va a beneficiar y tienes que creerlo y sentirlo. Porque Sí. la única manera de vivir esta vida es sentir. Y nos han enseñado a no sentir, a no llorar, a no reírnos, a no vivir las emociones, porque la experiencia humana se trata de sentir, literalmente. Yo, por supuesto, dada mi historia, hablo constantemente con personas que tienen enfermedades, cáncer y otras enfermedades. Entonces, siempre me dicen, bueno, ya me van a hacer no sé qué examen y cuando me hagan no sé qué o no sé qué tratamiento. Y es como que tienen su fe puesta en ese momento. Y yo siempre le digo, olvídate, olvídate de ese momento. Es ahora que tú vas a empezar a cambiar esa bioquímica, no en ese momento, porque estás poniendo la fe en eso. Y si eso sale mal, porque la probabilidad de que salga mal y que te hagan una analítica y que des mal es alta. Entonces otra vez te vas a venir abajo. En cambio, si tú ahora puedes ir ahorrando tiempo, puedes ir trabajando ya la bioquímica de tu cuerpo y hasta ese mes que te falta, a lo mejor cuando llegues al mes ya no hay nada ahí. Pero sabes que vea, genera práctica. Y una de las cosas que yo he visto, que luego traslado a mis asesoradas, es que no sabemos sentir. Y Mm. hay, lo que sí sabemos es estar en modo supervivencia, en el miedo, en el estrés, en la ansiedad, ¿ok? Y ni siquiera sabemos qué significa el miedo, el estrés y la ansiedad. Para poder generar una nueva vida, primero tenemos que saber qué nos dice el miedo, qué nos dice el estrés y qué nos dice la ansiedad y entender que no son algo malo, sino que son algo para ayudarte a sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa? Que tampoco sabemos sentir ni amor, ni gratitud, ni plenitud. Y como todo en la vida, como cuando uno nace, uno tiene que crecer con pequeños pasos. Y cuando uno hace esa reprogramación emocional de sanación, tú no puedes empezar por creer, sentir que ya todo tu cuerpo está sanado, sino que tienes que empezar por pequeños pasitos que te enseñen a ir más grande, más grande, más grande, más grande y que sea creíble para ti. Al menos Ujú. así ha sido mi proceso. Entonces, yo para amar a mi cuerpo, primero tuve que hacer un pequeño ejercicio de lo que significaba amar, sobre una pequeña cosa. E hice una meditación, la misma. No hace falta hacer miles de meditaciones, hace falta hacer una donde tú optimices la emoción, donde tú sientas en tu cuerpo lo que es amar, lo que sientas en tu cuerpo gratitud. La misma meditación durante 9 meses para volverme maestra en sentir amor, gratitud y perdón. No hacen falta miles de cosas, hace falta saber qué significa la gratitud, el amor y el perdón de menos a más. Cuando ya uno llega allí, la enfermedad no tiene cabida. Cuando ya te conviertes en ese maestro, tú haces la meditación y en 10 minutos se te va el dolor de estómago, o el dolor de cabeza, o el pitido de oídos. Y le tienes que preguntar, ¿qué me estás diciendo, pitido de oídos? ¿Qué me estás diciendo, cáncer? ¿Qué me estás diciendo? Quiero escucharte, entenderte, amarte, perdonarte, dejarte ir y tomar un compromiso, una decisión. Creo que es lo más importante. Tomar una decisión y decir, mi compromiso es este a partir de ahora. Y te quedas vacía pero llena. Ok, te entiendo, vacía pero llena.
Tienes un nuevo libro, recuérdame el nombre, por aquí lo tengo anotado. Despídete del dolor. Despídete del dolor. En este libro tú hablas de todas esas cosas. Hablo de todas esas cosas y hablo desde el camino de alguien que lo ha hecho, porque muchas veces no conectamos con alguien que ha visto pacientes y que te cuenta son las historias de los pacientes. Y Ujú. yo creo que tiene algo muy hermoso de ver testimonios de alguien que lo haya pasado ya desde allí porque tiene un poder muchísimo más grande. Entonces, yo en ese libro ha sido terapéutico, me he abierto y he contado mi historia. He llorado durante 2 semanas escribiendo el primer capítulo porque tenía que escribirlo y tenía que sanarlo también, ¿ok? Sí. Pero la única forma, ¿y por qué le escribo? Porque otra persona tal vez estaba en la misma situación que yo y no cree que puede estar en el mismo sitio. Y yo necesitaba abrirme con vulnerabilidad para que la otra persona que me lea abra su corazón también a un camino de sanación. Y la única forma que lo hacemos es sintiendo, es conectando incluso nuestro peor momento con nuestro mejor momento, es generar esa ilusión. Y en tu pregunta me estabas diciendo si el tema de las emociones las hablo allí. Por supuesto, no solamente desde mi propia perspectiva, sino desde la perspectiva de mis asesoradas, donde hemos visto que el dolor que sentían frente a su madre o su padre, o un divorcio, o haber emigrado, o haber nacido de forma problemática con el cordón umbilical alrededor del cuello, y eso les genera problemas hasta de tiroides, ¿ok? Entonces, tiene que ver mucho con perdonar, tiene que ver mucho con agradecer, tiene que ver mucho con amar, ¿ok? Mucho amar. Y queremos volver a conectar la emoción con el cuerpo. Ok, ¿qué más mencionas aquí en este libro? Bueno, el libro básicamente es un libro donde si la persona tiene dolor crónico, como fue, yo he superado muchos síntomas, ¿ok? Y mi primer libro quise hablar sobre el dolor. Yo he podido hablar miles de cosas, he podido hablar hasta de cómo recuperar las hormonas femeninas o cómo recuperar los huesos o cómo recuperarte del cáncer, pero siento que trae un mensaje frente al dolor, que es lo que más nos duele a todos, el dolor, ¿ok? Y básicamente lo que hablo es, primero, de mi historia, ¿ok? Para esa conexión emocional con la otra persona. También hablo sobre la alimentación antiinflamatoria, según lo que yo encontré de evidencia científica al día de hoy y que yo aplico y enseño y que logra pasarte de un estado inflamatorio a un estado de reparación celular, ¿ok? Hablo de las emociones y hablo de hábitos. Entonces, empezamos a entender que nosotros somos hábitos, emociones y alimento, ¿vale? Y todo eso está unido en ese libro paso a paso. Pero ¿sabes qué más tiene el libro? Información de entender lo que te pasa. Porque tengo muchas asesoradas y yo también lo vi durante años, de que realmente nos hacemos alguna analítica y no sale nada, pero estamos mal. No sale nada. ¿Y qué sucede? Que mi camino me ha llevado a entender que aunque la analítica no salga nada, primero, puede ser que no te hayan hecho la analítica correcta, puede ser que tu médico no sepa interpretar los resultados y puede ser que ni tú ni el médico sepan lo otro que está detrás, que todavía no ha estudiado, para poderte decir esto es lo que te puede estar pasando. Y de hecho hablo de orígenes del dolor desconocidos al día de hoy. Una de ellas, Bea, es los implantes de mama, ¿ok? ¿Qué Ujú. tantas mujeres latinas al día de hoy no han estado desde sus 18, 23 o quién sabe qué edad poniéndose los implantes de mama? Y ahora sabemos algo que se llama síndrome de Asia, que es que tu cuerpo rechaza el cuerpo extraño que tiene dentro y genera síntomas. Pero no asociamos a que ese implante sea eso. O no asociamos a que sea la T de cobre para no quedarte embarazada. O no asociamos, por ejemplo, de tener implantes en la boca o una placa de titanio, todo eso. Hay cosas que no podemos evitar. Pero si ya no la podemos evitar, tenemos que cambiar todo lo demás, nuestro pensamiento, nuestro alimento, nuestros hábitos, para que eso que tal vez nos está generando inflamación o dolor pueda hacernos vivir de la misma manera con calidad de vida. Y básicamente eso es el libro. Y una cosa muy linda que yo como mentora me he dado cuenta es que tú puedes tener la información, pero nos pasa algo que se llama parálisis por análisis, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que nos encontramos en un sitio donde sabemos, pero no sabemos cómo comenzar.
Ujú. Entonces, yo en este libro, a mí la editorial me dijo, Carla, necesitamos un libro de 250.000 caracteres. Yo hice un libro del doble, casi de 500.000 caracteres. ¿Para qué? Para darles el paso a paso, para enseñarles a cocinar, para decirle, el día uno vas a hacer esto, el día dos vas a hacer esto. Tiene un plan de acción de 4 semanas para que desde el día uno al último día de la semana tú sepas qué vas a beber, qué vas a comer, qué vas a hacer, cómo te vas a sentir, ¿ok? Para que yo, incluso si yo no estoy, la persona pueda tener un protocolo por dónde comenzar. Sabes que, rescatando una cosa que decías antes, que a veces ni tú ni el médico saben. Nosotros, yo me he dado cuenta por todo este proceso, porque mira, ni tú ni yo hemos llegado aquí por casualidad. Teníamos que haber pasado, como quien dice, esa noche oscura para hoy en día poder ayudar a otras personas. A lo mejor no fue lo que conscientemente elegimos, pero fue lo que nuestra alma eligió antes de venir aquí. Así es. Entonces, una cosa que me he dado cuenta que los médicos, como todos los seres humanos, se equivocan constantemente, para bien y para mal. Entonces, a veces tenemos cosas que nos dicen, a mí me ha pasado, bueno, en mi caso, es que en el 80% de las veces que yo he ido a un médico se ha equivocado, pero yo como que me quedo pensando lo que hace, lo que dices tú, ¿no? Como interiorizando qué es. Y recuerdo específicamente una vez que tenía tos. Fui como a 5 médicos y los 5 me dijeron cosas diferentes. Incluso me dijeron que me tenía que mudar de ciudad porque era alérgica a un ácaro que solo se daba aquí en esta ciudad. Y yo decía, no. Y uno de esos me mandó, Carla, esto creo que ya lo hemos comentado antes, antibióticos para el resto de mi vida. Mm, Señores, cuando un médico le diga eso, o sea, no se lo crean, por favor. ¿Cómo mm, vamos a vivir con algo que mata lo que nace en nuestro cuerpo el resto de nuestra vida? Y en mi caso, lo único que tenía que hacer, pero obviamente yo lo sospechaba, pero no, era divorciarme. Eso es lo que yo tenía que hacer, separarme, porque yo estaba en una relación donde yo no podía hablar, por eso me daba tos. Entonces, cada mm, vez que yo iba a hablar, tos, problemas. ¿Qué pasa? El cuerpo dijo, mira, ya para que no tengas más problemas, te vamos a poner una tos por siempre, ¿vale? Y ya así no vas a hablar más y ya no vas a pelear más. Entonces, esa es mi manera de protegerte, como quien dice, ¿no? tal Y cual. fue cuando me separé, que finalmente recuperé la voz luego de ella. En este caso, bueno, ayuda también de una biodecodificadora. Pero esta historia, ese cuento yo siempre lo he hecho porque para mí fue impresionante ver cómo lo que tú decías de la meditación, en tu caso fue una noche, en mi caso también fue como en un día yo poder entender, wow, es esta emoción lo que me está enfermando, como en Mm, un año no lo pude ver y en un año mi cuerpo estaba muy deteriorado al punto que el suelo pélvico de tanto, si toses todo el tiempo a todas las horas, el suelo mm, pélvico se afloja, ¿no? Entonces, me parece genial que hayas podido sacar este libro. Toda la información que tú das es información sin desperdicio. En las redes sociales, como @Carleme, yo te sigo hace mucho tiempo. Has crecido muchísimo, es información muy valiosa. Ahora con el libro Despídete del dolor, que depende cuando estén escuchando el episodio. Este libro está en las librerías a partir del 15 de mayo de 2024, pero ya lo pueden adquirir online en Amazon. ¿En algún otro lugar lo pueden adquirir? sí, en España se puede adquirir en FNAC, en la Casa del Libro o el Corte Inglés, pero en el mundo entero, en Amazon, yo te diría que es entrar allí y en su versión online va a estar disponible. Perfecto. Entonces, a partir del 15 de mayo lo pueden adquirir en físico en las librerías, pero el resto del tiempo ahora está en preventa. Depende de cuando estén escuchando esto. Bueno, Carla, a todos mis invitados le hago una pregunta al final y es que me digan 3 libros que le hayan ayudado a transformarse. Este, obviamente, te ha transformado si te pasaste las 2 primeras semanas llorando mientras lo escribía. Entonces, uno de ellos podríamos decir que es Despídete del dolor. Dos más. Dos más. El placebo eres tú del doctor Joe Dispenza Me me hizo encanta. un gran cambio. Y increíblemente, Medical Medium, limpiar para sanar, que Medical me, Medium. que me hizo pensar que nuestro cuerpo nos ama y que la comida que comes puede llevarte al sitio donde quieres ir. Wow, qué bonito. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado. Si han llegado hasta aquí, por favor, compartan
este episodio con esa persona que ustedes sienten en su corazón que necesita escucharlo, esa persona que vive con dolores, fibromialgia, el dolor del que sea, que tiene a lo mejor una condición, una enfermedad que le han hecho creer que ya no tiene cura, que tienen que aguantarse el dolor y que eso es de por vida, que no hay más nada que hacer porque el médico lo dijo. Es un peligro cuando alguien con autoridad nos mete algo en la cabeza, porque uno dice, yo no sé, pero el que es médico sí sabe. Y sí, los médicos por supuesto que saben, pero también se equivocan y no todo está tan estudiado. El ejemplo que ponías tú, la doctora decía, tú puedes comer carne, tomar vino, normal, porque no había llegado al nivel de profundidad que tú has llegado. Ella se ha enfocado en otras cosas de la enfermedad, no en esa parte que tú sí te has enfocado y le has dedicado 6 años. Entonces, compartan este episodio con esas personas que lo puedan estar necesitando. Denos like, comentarios, porque esto nos ayuda a crecer y llegar a más personas y no les cuesta mucho. Y suscríbanse si les gusta este tipo de información. Este ha sido un episodio un poco atípico aquí, porque últimamente nos hemos enfocado mucho en temas espirituales, pero esto también es muy espiritual. Porque, señores, si su cuerpo no está funcionando, no, que lo que decías tú, aquí no puedes pensar en otra cosa, no puedes ni meditar, ni orar, ni hacer nada, ni estar dentro de ti, no puedes nada, lo que quieres es estar ahí echado y con la mente como en blanco, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es Cuerpo, importante. mente, espíritu. Cuerpo, mente, espíritu. Exacto. No van separados, van juntos, vea. Van juntos, exactamente. Si nos están escuchando de plataformas de podcast, de cualquiera de las otras 11 plataformas, déjenos estrellitas, déjenos comentarios. Ya hoy en día todas esas plataformas se puede calificar podcast. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Carla, a ti por compartir tu mensaje. De verdad que va muy en línea con el mensaje que yo siempre quiero llevar al mundo y es que al final va a haber cosas en la vida que te van a pasar, pero lo que hagas con ellas es lo que hace la diferencia. Completamente de acuerdo. Te mando Gracias. un abrazo, mucho éxito con tu libro y seguimos en contacto. Gracias, Bea. Adiós a todos. Chao.